Buenos días. Hoy voy a mostrar una partida del torneo abierto del Salvador. Inmediatamente después del torneo centroamericano y del Caribe que se hizo en El Salvador, ellos aprovecharon la ocasión para que, si alguno de los jugadores que participaron querían, podían jugar un torneo más. Ese torneo se llevó a cabo inmediatamente después. El ganador del torneo fue el fuerte maestro internacional Lemis Arias, un jugador ya conocido en el canal. Es un jugador muy bueno y ganó el torneo bastante bien, pero sufrió una derrota de parte de el jugador hondureño Nilson Cárdenas, que es un jugador bastante joven que está ya siendo parte recurrente de la selección de Honduras, un jugador bastante prometedor. Vamos a ver esta partida que nos va a mostrar ese estilo súper agresivo que caracteriza a Nilsson. Nilsson lleva negras. Lemis juega una apertura clásica con D4, caballo F6 y a caballo F3 juega súper normal. Nilsson hace G6. Y en este momento, casi siempre, la jugada más común son C4. Otra jugada muy clásica es la catalana con G3. Pero en esta posición, Lemis se desvió bastante de la teoría. Es una jugada bastante buena, caballo V D2, pero no demasiado agresiva. Puede transponer a sistemas tipo Cole-Zukertor como en esta partida. El negro perfectamente puede hacer alfil G7. Aunque hay que aclarar que con el movimiento del caballo, si el negro hace alfil G7, el blanco puede hacer E4 y dejar de jugar sistemas de la India y pasar a jugar sistemas de la PIRC, con un juego bastante bueno para el blanco. Entonces el negro decide hacer una jugada muy lógica para mantenerse en esquemas de la India, que es D5. Aunque una jugada muy interesante, bastante incisiva de parte de las negras, puede ser directamente C5, para intentar preguntarle al blanco qué es lo que planeaba hacer con ese caballo en D2. Pero bueno, sigamos con la partida D5. El negro tranquilamente controla el centro. El blanco sigue con su desarrollo. E3. Alfil G7. Y aquí vemos uno de los esquemas típicos de la posición. La jugada más común es alfil D3, pero B4 es una jugada muy interesante. La idea es hacer difícil el movimiento C5, que da cierta libertad a las negras. En ese momento el blanco no se preocupa por eso, simplemente continúa con su desarrollo. El negro se enroca y alfil D3. Es más común quizá C4 o alfil B2 para que a jugadas como A5 no sea necesario hacer nada con ese peón y se puede hacer A3 y cosas de este tipo. Vemos alfil B2. Si ahora A5, pues podemos siempre hacer B5 o A3 con un juego bastante cómodo de las blancas, ya que la jugada C5 es muy difícil de realizar. Pero después de alfil D3, entonces el negro hace A5 y llegamos a esta posición. El peón de B4 tiene que hacerse algo con él. A3 no se puede porque se captura y la torre blanca estaría en el aire. Entonces el blanco decide hacer B5. Ya con el peón en B5, entonces ya el negro puede hacer C5 para presionar el centro de las blancas. El juego de las blancas es bastante sólido, solo que el sistema con C3 no es particularmente agresivo. El negro, es consciente de que necesita terminar su desarrollo, hace caballo BD7 y después del enroque de las blancas, las negras tienen una pequeña maniobra táctica liberadora clásica en este tipo de posiciones. El temporal sacrificio de peón E5. Esta jugada es muy común ya que no se está sacrificando nada. Si el blanco captura el peón, como sigo en la partida, caballo por E5, de capturar el peón
con el peón de D si hubiera seguido con la misma maniobra caballo G4. Entonces, después de caballo por E5, D por E5, siempre la idea es caballo G4. El caballo en G4 está bien colocado y el peón de E5 no se puede defender fácilmente. Jugadas como F4 permitirían caballo por E3, haciendo un doble tanto a la dama como a la torre, que ganaría calidad. Entonces el blanco, después de caballo G4, hace caballo F3, una jugada que mantiene la posición relativamente sólida, pero después de caballo por E5 la posición de las negras es bastante buena. Todavía no se ha definido nada, pero después de caballo por E5, alfil por E5, el negro puede estar perfectamente feliz por el resultado de la apertura. Ha terminado su desarrollo y tiene una posición bastante cómoda. El blanco hizo alfil de 2. Quizá la jugada dama de 2 para quizá hacer alfil B2 era una posibilidad interesante, pero alfil de 2 es una jugada natural. El detalle está en que el negro hace una jugada bastante bonita y emprendedora, que es C4. La idea es que el peón en C3 va a quedarse ahí. Hay que aclarar que este tipo de jugadas hay que hacerlas con cuidado, ya que el alfil que quede puede ser muy bueno o muy malo. Si en este caso las blancas logran cambiar el alfil de D2 por el alfil de E5, algo que no es fácil pero posible, los peones en casillas blancas harían que el alfil de las blancas en D3 sería muy bueno. Y si fuera al revés, si las blancas cambian su alfil por el alfil de casillas negras, entonces el alfil de las negras sería muy bueno, ya que los peones estarían en casillas de su color y darían poca movilidad al alfil de D2. La idea entonces de las negras con C4 es que el alfil en D2 sea una pieza mala. Después del alfil C2 hay que quitar el alfil. Las negras siguen dama F6 y están presionando sobre el débil peón en C3. No se puede capturar porque la torre, después de torre C1, ya que alfil por C3 sería un error grave, ya que la sencilla alfil por C3, dama por C3, permite la descubierta del alfil. La jugada que uno piensa alfil por G6 es perfectamente jugable, destruyendo un poco el enroque, la dama se tiene que mover y el alfil puede retroceder con una posición muy buena para las blancas. Entonces el negro simplemente sigue mejorando la ubicación de sus piezas. No tiene muy claro dónde va el alfil de casillas blancas, así que torre 8 es una jugada muy buena. El blanco, para evitar ciertas debilidades en el flanco de dama, hace A4. Y en este momento alfil E6. Y la posición blanca es bastante pasiva. El blanco, en su deseo de liberarse, se le ocurre una idea muy agresiva. En realidad es, según el motor, la jugada que hay que seguir. F4 es un poco extrema, pero es una forma de, en primer lugar, eliminar este alfil en D2, que es una mala pieza, y al mismo tiempo atacar de parte de las blancas, ya que el alfil en E6 ha creado un punto para poder hacer F5. A F4 es importante pues comerse el peón. En este detalle lo que pasa es que F5, que es la idea de las blancas, las negras tienen la intermedia alfil por D2, ya que no se puede comer en E6 porque alfil E3 jaque daría ventaja decisiva a las negras después de dama por E6, ya que estos dos peones serían muy poderosos. Y la caída de la calidad ganaría un tiempo y el avance de estos peones sería imparable. Entonces, después de alfil por D2, las blancas tranquilamente hacen dama por D2 y se han eliminado el alfil débil de casillas negras. Y ahora la lucha va a ser entre el alfil blanco contra el alfil de E6. El negro pues está amenazado su alfil, tiene que comer. Hacer alfil por F5 no reporta absolutamente nada a las negras, ya que después de alfil por F5, G por F5
Han desaparecido los alfiles, pero el rey está bastante débil y los peones de D5 y C4 van a caer. Y el peón de F5 es bastante débil, lo que le da a las blancas una cómoda igualdad, una posición muy interesante. El negro entonces tiene que hacer G por F5 y de momento el alfil de casillas negras es bastante malo, pero eso puede cambiar. Lemis, consciente de ello, hace torre F4 y intenta maniobrar por las casillas negras para mantener el alfil malo, el alfil de E6. Nilsson, con su estilo hiperagresivo, decide que el rey G8 no está haciendo nada. Se mueve a H8 para permitir que la torre haga algo, la torre de E8. El blanco sigue con torre FC1 y el negro hace dama E5. Una jugada interesante, ya que si cae el peón de F5, las negras podrían comer en E3. La posición de las blancas es un poco precaria, pero tiene buenas posibilidades, ya que el rey negro está bastante expuesto. Siguen con torre F3, defendiendo la casilla de 3. Y después de eso, las negras hicieron torre A, D8, con idea de aprovecharse del control del centro. El blanco decide hacer una jugada muy buena. Alfil por F5, no se puede quedar todo el día ese alfil ahí. Y el negro hace una jugada muy interesante, torre G8. En esa posición se puede decir que es igualada, una posición igualada de forma dinámica, pero eso no quiere decir para nada que sea tal. La posición es muy complicada para cualquiera de los dos jugadores. Por ejemplo, existen posibilidades como alfil por H7 que expondría al rey negro y ataques en la columna G que puede exponer al rey blanco. Jugadas que tienen que verse e intentar analizarse. En ese momento, el blanco hizo una jugada que, aunque desde el punto de vista objetivo no es un error, dama por A5, desde el punto de vista práctico aleja la dama blanca del flanco de rey, lo cual puede ser peligroso. El blanco, al alejar su dama, deja la defensa de su rey a las piezas, a las dos torres y al alfil. El negro decide hacer una jugada muy interesante que es C3. El negro podía quizá tener una posición muy buena después del alfil por F5, pero C3 desde el punto de vista humano es una jugada muy interesante, ya que mantiene a la dama relativamente separada del flanco de rey y le quita el control sobre la casilla E1, que como vamos a ver en este momento resultó clave en la partida. En este momento las blancas necesitan por fuerza que su dama regrese. Dama de 4 les hubiera dado posibilidades de defenderse en la partida. Aunque la jugada de las negras seguiría siempre siendo la misma, que veremos en este momento. Pero el blanco no hizo dama B4, sino que hace alfil C2. ¿Y cuál es la jugada que estábamos hablando con la de las negras? Hay una fantástica idea de ataque muy bonita que le da ventaja decisiva a las blancas. Quizá con dama B4 esa ventaja no era tan grande, pero en este momento, con la dama fuera de juego, las negras tienen la brillante D4. Una jugada muy difícil de ver. Bueno, especialmente en apuros de tiempo, que es posiblemente la situación que se encuentra esta partida. D4 aprovecha y le da libertad al alfil de casillas de las negras. El alfil ahora tiene muchas opciones y en este momento las negras están ganando. Tienen varias ideas. De entrada, si las blancas no hacen nada, se podría hacer D3 y el peón estaría coronando, que sería una posición interesante. Las blancas tienen muy pocas jugadas y la idea de las negras se ve cuando el blanco hace E por D4, que permite un hermoso remate de parte de las negras. Y todas las jugadas de aquí en adelante son forzadas. Dama 1 es jaque. Aquí es donde se ve
el bonito movimiento del peón C3. Dama 1 es jaque, el rey no tiene movimiento, solo tiene torre F1. Y ahora vemos la idea del movimiento D4, que libera al alfil de D5. Y cómo terminó Nilsson esta partida, sería interesante que intentaran buscar la solución ustedes. Vamos a dejarles unos segundos para que puedan ver cómo termina esta bonita partida de el maestro nacional Nilsson Cárdenas. Muy bien, espero que hayan encontrado la jugada. Es una combinación muy bonita, aprovechándose de la columna G. La jugada es torre por G2. En este momento el negro hizo rey H1 y después de torre G1 el blanco se rindió. Pero ¿por qué no se comió la torre de G2? Bueno, básicamente hay muchas ideas, pero la principal es dama E2 jaque. Y el mate no se puede evitar. El detalle es dónde se puede mover el rey. Después del jaque solo quedan, bueno, de eso de solo hay 5 opciones. Tapar con la torre de F4, la torre de F1, mover el rey a G3, a G1 o a H1. Pero todas estas se encuentran con una respuesta fulminante de las negras. Por ejemplo, torre 1, F2, viene torre G8 jaque. ¿Y dónde va el rey? La casilla H3 no se puede mover. G4 solo regala una pieza y alfil G6 solo regala una pieza. Entonces el rey se tiene que mover a H1. Y después de alfil D5 no hay forma de tapar ese jaque a menos de que se haga alfil E4. Pero después de alfil por E4, torre por E4, la partida termina con un bonito mate con dama D1, única torre 1, dama por E1, torre F1 y dama por F1 es jaque mate. La partida, después de otras jugadas, como por ejemplo, después de dama E2 jaque, si el rey va a G3, por ejemplo, para intentar escapar después de torre G8 por H4, dama por H2 es mate. Entonces el rey blanco no puede escapar. Al final, después de torre por G2, rey H1, la idea se mantiene al hacer torre G1 jaque. Si se captura con el rey, pues sigue siempre torre G8 jaque. El rey solo tiene una y siempre viene alfil D5. El alfil da el jaque mortal en la diagonal. Hay que meter una pieza cualquiera y después de alfil por torre por dama por F1 es jaque mate, por lo que el blanco se rindió después de torre G1. Bueno, después de torre G1 también existe la posibilidad de torre G1, pero seguiría siempre la misma idea: alfil D5 jaque, alfil E4, se captura alfil por E4, torre por E4, dama por E4 y después de torre G2, torre G8, él hace que las blancas no pueden evitar mate en la siguiente con dama por G2. Por lo que el blanco abandonó en esa partida. Es una bonita partida de Nilsson. Jugó un excelente torneo. Al final solo pudo quedar en segundo lugar, pero es un fantástico resultado para un jugador como él que está empezando, aunque ya nos ayudó en el equipo de la selección de Honduras que logró ganar medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos de Nicaragua 2017. Jugador indispensable para esa medalla y que aportó muchísimo al equipo en ese evento. Muestra de que Nilsson está siempre mejorando en cada ocasión. Veremos qué nos depara de él en los próximos años. Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta partida y gracias por su atención.